Bien, buenas noches, estimados alumnos del curso de costo y presupuesto. El propósito de esta tercera entrega es explicar a ustedes por qué se produce esta diferencia entre el resultado operacional determinado según el enfoque de costeo que se utilice. Ya habíamos visto en la entrega anterior que la diferencia entre los resultados operacionales en este ejemplo es 2.400.000 y que cuadra exactamente con la diferencia de la valorización de los inventarios finales de productos terminados entre ambos enfoques. O sea, estos 10.800.000 menos estos 8.400.000 cuadra entonces con la diferencia entre los resultados operacionales. Veamos por qué ocurre esto. La diferencia que se produce entre los valores del resultado operacional según el enfoque de costeo que se aplique radica fundamentalmente en el tratamiento del CIF fijo. En efecto, podemos advertir que el costeo por absorción aplica parcialmente el CIF fijo. Bajo enfoque absorbente, el CIF fijo se trata en términos unitarios. O sea, lo determinamos en términos unitarios y lo aplicamos de esa manera en la cédula de costo unitario. Es decir, en nuestro ejemplo, los 12 millones del arriendo de la planta por el periodo bajo análisis, que es el único CIF fijo que tenemos en términos totales, se divide entonces por las 100.000 unidades fabricadas durante el periodo. O sea, esos 12 millones de costo fijo del arriendo, ¿cierto?, se incurren para fabricar 100.000 unidades. El resultado de esta división entonces es de 120 pesos por cada unidad fabricada. Vale decir que cada unidad fabricada carga con un costo indirecto de fabricación de carácter fijo, en este caso el arriendo, de 120 pesos. Luego podemos darnos cuenta entonces que las 80.000 unidades vendidas cargan a los costos totales entonces un CIF fijo de solo 9.600.000. Esto lo podemos ver acá. Si yo multiplico los 120 pesos, ¿no es cierto?, de costo indirecto de fabricación fijo unitario por las 80.000 unidades que se vendieron, ese resultado de 9.600.000 es el importe que yo estoy cargando dentro de este costo de venta, ¿no es cierto?, por concepto del CIF fijo. Entonces, estoy cargando solamente 9.600.000 pesos. Y la diferencia de 2.400.000, ¿no es cierto?, la diferencia entre 9.600.000 y 12 millones de pesos son 2.400.000. Esta diferencia de 2.400.000 bajo el enfoque absorbente entonces queda activada en los inventarios. Y esto lo podemos visualizar acá. Si yo multiplico los 120 pesos por las 20.000 unidades, obtengo entonces 2.400.000 pesos. Vale decir, esto que está acá, esto es igual a 2.400.000. En síntesis podemos decir entonces que el CIF fijo de 12 millones bajo enfoque absorbente en este ejemplo se distribuye de la siguiente manera. 9.600.000 están cargados en el costo de venta del periodo. Vale decir que en el periodo se está aplicando solamente 9.600.000 de los 12 millones. Y esta diferencia, que son los 2.400.000, quedan incorporados en los inventarios que nosotros aquí hemos denominado, ¿no es cierto?, inventario final de productos terminados.
Eso suma entonces los 12 millones. Los 9.600.000 que efectivamente aplicamos al costo en ese periodo, en este caso el costo de venta, más los 2.400.000 que quedan incorporados en los inventarios finales de productos terminados, suman los 12 millones de CIF total, que es el arriendo de la planta durante el periodo bajo análisis. 2.400.000, entonces, insisto, del CIF quedan activados en el inventario final de productos terminados, es decir, se incorporan en el balance general y se difieren entonces para periodos posteriores. Esto quiere decir que estos 2.400.000 se aplicarán como costo de venta en un periodo futuro, o sea, cuando se vendan esas unidades. Veamos ahora qué pasa con el enfoque variable. Si analizamos el resultado operacional obtenido bajo el enfoque variable, podemos advertir que su importe de 7.800.000, ¿cierto? Esto es, resulta inferior al importe del resultado operacional bajo el enfoque absorbente en exactamente 2.400.000. O sea, el resultado operacional por absorción me resulta en 10.200.000, en cambio el resultado operacional bajo enfoque variable es de solo 7.800.000. La diferencia son los 2.400.000 pesos. Entonces, el resultado operacional obtenido bajo el enfoque variable es 2.400.000 pesos inferior al resultado operacional obtenido bajo el enfoque absorbente. Y esto es, desde luego, evidente por el hecho de que en el enfoque de costeo variable se aplica al costo total, ¿no es cierto?, los 12 millones de CIF íntegros. En cambio acá aplico solamente 9.600.000. Y los 2.400.000 me los guardo acá en los inventarios finales de productos terminados. Es por esa misma razón que la diferencia de valorización de inventario por ambos enfoques también resulta en 2.400.000. En efecto, el valor del inventario final de productos terminados bajo enfoque absorbente son 10.800.000, en cambio bajo enfoque variable son 2.400.000. Lo cual se explica entonces en función de que el enfoque variable aplica en el periodo analizado todo el CIF por el importe total de los 12 millones. Aquí está aplicado todo el CIF completo. Consecuentemente con lo anterior, con lo señalado en el párrafo anterior, la valorización del inventario final de productos terminados bajo enfoque variable es siempre inferior bien, en el costeo variable. Precisamente en los 2.400.000 en este ejercicio. 10.800.000 inventario final absorbente versus 8.400.000 inventario final por costeo variable. En resumen, entonces, podemos señalar que cuando hay acumulación de inventarios, lo que es regular en toda empresa manufacturera, siempre se produce una cantidad, se fabrica una cantidad mayor a lo que se espera vender, de manera de mantener un stock de seguridad. Luego entonces siempre va a haber una cierta acumulación de inventario. Cuando eso ocurre, se da esta constante de que la diferencia de valorización entre los resultados operacionales por ambos enfoques
cuadra exactamente con la diferencia entre la valorización de los inventarios finales de productos terminados. Repito, cuando hay acumulación de inventarios, entonces, o sea que se produce más de lo que realmente se vende, la diferencia entre el valor de los resultados operacionales obtenidos por ambos enfoques cuadra exactamente con la diferencia entre la valorización del inventario final, ¿no es cierto?, de productos terminados. Es apropiado señalar entonces que las normas de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, exigen que que la valorización, el costeo, se realice bajo un enfoque total de absorción, y las normas tributarias también exigen lo mismo, vale decir, aplicar este concepto, este enfoque, el costeo por absorbente. La razón es bastante obvia, porque allá el resultado operacional, que es precisamente el resultado antes de intereses e impuestos, resulta ser una cantidad mayor que en el enfoque variable. Entonces, los contadores, para preparar los estados financieros, ¿cierto?, los estados finales financieros, es decir, el balance general y el estado de resultado, utilizarán este enfoque de costeo absorbente, que arroja entonces un resultado operacional mayor. Y el enfoque de costeo variable se utiliza básicamente como una información interna para la toma de decisiones del equipo que lleva a cabo la gestión de la empresa. Pues se estima que los únicos costos relevantes para la toma de decisiones bajo este enfoque son los costos que varían en función del nivel de producción. Y todos los demás costos que no varían en función de la producción, entre ellos está, por ejemplo, el costo indirecto de fabricación fijo de los 12 millones de la renta de la planta, constituyen un gasto por el total. Porque este gasto de 12 millones se incurre independientemente de que haya o no haya producción. Por lo tanto, desde el punto de vista de decidir el nivel de producción, el costo de 12 millones del arriendo es irrelevante, puesto que en cualquier escenario se tiene que pagar 12 millones de arriendo. Y por lo tanto se aplican en este enfoque por completo. Como repito entonces, lo normal es que las empresas fabriquen tengan un volumen de fabricación superior a el volumen de unidades que proyectan vender, de modo tal de mantener una reserva de seguridad que se llama stock de seguridad. O sea, requieren mantener entonces un stock de seguridad como inventario final de productos terminados en bodegas. Se va a producir esta curiosidad, ¿no es cierto?, en que los resultados, o sea, el monto en que difieren los resultados operacionales, equivale exactamente al monto en que difieren la valorización de los inventarios finales de productos terminados. Y esto entonces nos permite a nosotros poder establecer que el cálculo que hemos realizado, ¿ya?, está correcto. Si aquí nos diesen valores distintos, es porque algo acá está mal operado. Bien, espero que esta explicación sea útil para que ustedes puedan con posterioridad analizarlo y